Bueno amigos, pues nuevamente estamos con nuestro amigo Arturo que nos va a dar una explicación de aquí de la mariposa monarca, qué es lo que los pájaros se comen de ella. Claro que sí, aquí como le comento al señor, lo que se comen los pájaros simplemente es lo que es el abdomen. No se pueden comer las alas porque provienen de un polvito tóxico que es malo para nosotros y para los animales. Es por eso que no se comen lo que es las alitas. Y también es por eso lo que me comentabas, ¿no? De que la gente no debe de llevarse las mariposas negras porque pues es veneno lo que ellas traen. Claro que sí. Y además de eso, no se permite llevar la mariposa activa o muerta porque además de eso, aquí se difunde como un panteón para la mariposa que viene el siguiente año, sepa que aquí estuvieron las mariposas y aquí deben de estar. No, y que también es un delito federal, ¿no? Sí, además de que pues tenemos persona vigilando que no se lleve alguna mariposa y pues a nosotros como guía nos multan o nos regañan. Oye, y regresando con esto de la comida de las mariposas que se comen esa hojita que se llama esclepia, ¿cuáles son los pájaros que no le gustan mucho comerse a la mariposa? De hecho nada más son dos pájaros los depredadores, que es el pichón y la calandria únicamente. Y esto lo hacen al atardecer y a la mañana. Como cualquier animal que sale a cazar. Como cualquier animal. Esto fue Cápsulas Ecológicas Siglo XXI, econciencia.com.